todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que trabajan día a día en la Fundación Propuestas, al contador Álvaro Rosa, que es el director del Observatorio de Economía. Muchas gracias a la doctora Carolina H. y a todo el equipo ese tan grande, no lo voy a nombrar porque son muchos que transforman a la Fundación Propuestas en una usina de ideas y propuestas que después algunos tratamos de llevar adelante. Muchas gracias a todos los expertos, al contador Martín Dibarure, subdirector de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, al doctor Conrado Ramos, al contador Conrado Hughes, al ingeniero Lucio Cáceres, al ingeniero Andrés Tierno Abreu, al economista Ignacio Munjo, al economista Gabriel Odone, al economista Eduardo H. Y muchas gracias a mis colegas. Yo creo que Daniel sigue siendo un colega, con quien creo que hemos estado construyendo a partir, a veces de las coincidencias, pero muchas veces a partir de discrepancias, un relacionamiento que creo que es muy bueno para el funcionamiento del Parlamento, el funcionamiento del país. Y al ex colega y hoy intendente Daniel Martínez, gracias por acompañarnos, al igual que todos los otros. Cuando me tocó ser ministro de Industria y ministro de Turismo y ministro de Deporte a la vez, habían pocos candidatos en aquellos tiempos para ser ministros en la época de la crisis, siempre me quedó grabado un gesto que tuvo el general Liber Sereni. En aquel entonces, en momentos duros de crisis, él a través de la Fundación 1815 dio un paso a favor del país y propuso una serie de seminarios sobre las empresas públicas. Y creo que eso fue, yo lo sentí en ese momento, aparte que complicado, como un gesto de alguien que mira mucho más allá de la coyuntura, y lo tomé como un ejemplo, porque esas cosas realmente se tienen que tomar como ejemplo, me parece a mí. Y cuando el año pasado pasó lo que pasó, y creo que por suerte el tema ANCAP sobrevoló, pero sobrevoló poco aquí en esta reunión, pensé, vamos a seguir aquel ejemplo que fue tan bueno. Y me acuerdo cuando nos reunimos a programar con los jóvenes de la Fundación Propuestas el trabajo de este año, me trajeron las ideas y hablaron de esto. Dije, bueno, esto van en ese mismo camino de seguir ese ejemplo, de pensar un poco menos en los intereses políticos particulares y más en el país. Y ese es un poco el ejemplo de esto, encarar un tema que el Uruguay tiene ahí y no resuelve hace rato. Y esa es la verdad. Lo tenemos ahí, hace rato está ahí y no lo encaramos y se va emparchando, como decía el economista H, le vamos poniendo parches y es muy bueno saber que la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, junto con el Banco Mundial, están trabajando en eso. Es muy bueno ver, obviamente, lo que ha hecho la Academia Nacional de Economía y Faros, el Observatorio de la Universidad Católica, también, porque es un tema que está ahí y que la verdad no lo encaramos. Y es un tema actual, sobre todo actual, me parece a mí. Conrado Ramos lo llamó debilidad institucional, y creo que es un concepto muy adecuado. Martín Dibarure dijo, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero pongamos el énfasis en lo que sí podemos estar de acuerdo, que es mucho más de lo que pensamos. Cuando uno pasa hoy por el cernidor, ¿qué es lo que queda? Y hay mucha coincidencia, muchísimas coincidencias. Y pongamos el énfasis en las cosas, me parece que tenemos que ponerlas. En primer lugar, saber que tenemos un problema. Esa huida al derecho privado del que tanto hablaron varios hoy, está ahí. Connie Hughes, voy a decirle Connie, no Conrado, por el tema de la acumulación, que me desilusionó, la verdad. Yo creí que iba a ser más radical y se ve que a la vejez se está poniendo medio blando. Esa es la verdad. Que en realidad él no es radical, él es sin filtro. Esas cosas que es así, que me parece que pero vale la pena destacarlas, porque a veces es bueno escuchar las cosas sin ese filtro que a veces le ponemos todos, ¿no? Pero
dijo una verdad que lo sentí cuando me tocó revisar las actas de directorio de un ente que nos tocó trabajar el año pasado. Dice, los temas que pasan por los directorios de los entes, es increíble, no la guardería, cosas pero increíbles, y por ahí uno va mirando las actas y se encuentra que están resolviendo el tema de la guardería y al lado están aprobando la compra de un embarque de $100 millones. Y nos pasa en los entes y nos pasa acá en el Senado. ¿Cuántas mañanas nos pasamos los senadores poniéndole nombre a una escuela? Que es importante poner el nombre de la escuela, pero no debemos tener una subcomisión que agarra, resolviera, che, estamos de acuerdo, viene y se vota todo en un paquete. Somos 31 que nos pagan mucho dinero, senadores de la República, en cosas en las que estamos de acuerdo además, y la verdad que es como que son cosas antiguas que tuvieron su razón de ser y que no damos cuenta que en los tiempos actuales tenemos que ayornar. Connie planteaba también si el Estado tiene que ser proveedor de bienes y servicios, ¿no? Y creo que también todos pensamos que sí, que algunos bienes y servicios sí. Ahora, ¿quién decide qué bienes de servicio se van a proveer y quién decide cuáles no? Debiera ser la ley, debiera ser un plan estratégico, debiera ser algo así. Ahora, si un día resulta que se dedican a hacer perfumes, uno dice, che, me parece que perfumes no. O tareas de consultoría en el exterior. Bueno, fronting. Terminamos haciendo fronting de terceros. Me parece que terminamos perdiendo mucho el foco en lo que tenemos que hacer. Y eso lleva a algo que hablaron todos, lo planteó Connie, pero lo repitió Eduardo, lo repitieron varios más, que son los roles. Porque yo creo que Lucio no es que dijo que no tiene que considerarse lo social. Pero me pregunto, ¿la política social la tiene que hacer la UTE o la tiene que hacer el MIDES? Entonces el MIDES dice, hay determinados ciudadanos que hay que subsidiarle la tarifa, y se le subsidia, pero en las cuentas sale subsidio. Porque si no terminamos como pasó en Argentina, que terminaron subsidiándole la energía eléctrica a los countries. A los countries. Entonces, lo que debíamos tener, por una cuestión de orden, de planificación presupuestal, es que ¿quién tiene que hacer la política educativa, cultural? ¿El ANTEL o ANCAP financiando a Julio Boca o el Ministerio de Educación y Cultura y el SODRE? Y entonces, que me rinda dinero, lo pongo en la cuenta correspondiente y se la doy, y está todo establecido donde tiene que ir. Me parece que ese es el objetivo. ¿O quién quiere hacer la política deportiva? ¿ANTEL o la Secretaría de Deportes? Es una cuestión de volver a focalizarnos en los roles y además no pasarse los directorios de los entes autónomos, no sé cuántas reuniones asignando dinero a el club de fútbol de no sé quién, dinero a tal cosa allá, a la orquesta tal y tal, y no estar viendo cómo pueden ser más rentables en lo que tienen que hacer o no perder menos dinero. Porque, y en eso, voy a romper una lanza por Marco. Marco nos dice que yo fui uno de los que dije, el senador Otegi dice que deben perder plata. No, él no dijo eso, dijo que pueden perder plata. Lo dijo Amorín también. Y lo dijo Amorín también, que estaba al lado mío. El gallismo estaba de acuerdo. Bueno, está bien, no me busque por eso. Pero sí. Pero yo digo, las empresas públicas tienen que generar los recursos para hacer la política social. El tema no es si hay que hacer política social, el tema es cómo hacemos más eficientemente la política social. Y obviamente que necesitamos promover la orquesta, el ballet de Julio Boca, claro que sí, y la orquesta del no sé quién, pero que lo haga el que sabe de ballet, no el que tiene que estar viendo cómo refinamos el combustible. Digo, porque es una cuestión de eficiencia para lograr los mismos objetivos. Nadie está diciendo que no hay que lograrlos. O el alcance de determinados servicios que tienen que llegar a todos. Pero eso me parece que nos daría mayor eficiencia.
Hay un ejemplo bastante bueno, creo que empezamos a caminar el camino correcto, un proyecto de ley que envió el Frente Amplio en el periodo pasado y lo votamos todos, el de la Administración Nacional de Correos. El nuevo régimen postal. ¿Te acuerdas, Daniel? Sí. No sé quiénes estaban, Jorge estaba ahí. Ese régimen, ¿qué es lo que trató de decir? Mira, el correo se quejaba por la competencia de las empresas privadas. Y las empresas privadas decían que el correo le está subsidiado. ¿Y qué pasaba? El correo dice, sí, pero si tengo que mandar un paquete, si tiene que mandar un paquete de Montevideo a Pueblo Yacaré, Bernabé Rivera, en Artigas, yo tengo que llevarlo porque el correo es un servicio que necesita el pueblo de Bernabé Rivera, Yacaré, Artigas, desde Montevideo. Y la empresa privada no hay una que lo mande porque no le es redituable. Ahora, muy bien, separemos la parte de que tenemos que subsidiar del correo y que tenga una contabilidad aparte, ojalá pudiera ser una empresa aparte, de la parte que compite con las empresas en el lugar donde compite, para que no haya el subsidio cruzado, sirva para ser ineficiente compitiendo con el otro. Digo, va de suyo. Intentó hacerse eso con Antel, con el Ansel. A mí me parece que es un retroceso cuando Ansel volvió a ser Antel. Y entonces ahí de vuelta es todo lo mismo y Ansel, que estaba compitiendo con Claro y Movistar, resulta que gastó durante unos años 22 millones de dólares en publicidad y Claro y Movistar gastaban juntos 6. Che, ¿no habrá algo mal ahí? Pero después se cruzan los subsidios con eso. Pero me parece que eso del correo fue bastante bueno. Es muy buena la iniciativa de la Agencia de Hidrocarburos. ¿Es ANCAP la que tiene que regular los contratos de hidrocarburos en la plataforma? No, no es su tarea. El gobierno está proponiendo y nosotros vamos a acompañarlo. Saquémoslo, creemos una agencia que se ocupe de esto. Está bien. Siendo ministro de Industria, me acuerdo que un día vino el presidente de CTM con el abogado, y aparte el presidente era primo del presidente de la República, nada más y nada menos, y me dijo, mirá, vamos a crear un ente en el CTM y nosotros vamos a vender nuestra energía y la vamos a cobrar y manejar. Y entonces, porque hoy no maneja dinero CTM, ¿no? Y yo le dije, sobre mi cadáver. O sea que vos creas un ente, agarrás la plata, oficina de comunicaciones, funcionario allá, y empezás a repartir el dinero y no. ¿Por qué? Porque es eficiente que administrando la represa, que es lo que tiene que hacer, no manejando el dinero que es de todos. Y creo que eso habla del principio de subsidiariedad también. Lo que puede hacer el privado, que lo haga. Lo que el privado no puede hacer, lo hace el Estado, lo subsidiamos a través de recursos nacionales y llegamos con las políticas sociales. 3 minutos. El ingeniero Tierno puso también el dedo en la llaga. Y me parece que cuando citó esa frase de Artigas, que dijo, fe en los hombres o en la garantía del contrato, 1813. Y creo que eso habla de cómo es nuestro sistema legal, español, regulatorio, que parte de la base que todos somos delincuentes o posibles delincuentes. Entonces tenemos que controlarnos a todos. Y eso es injusto. Es injusto porque no nos va a igualar a los que no somos delincuentes con los que son delincuentes. Y a esos sistema regulatorio español que nos viene del fondo de la historia, le agregamos los principios de libertad de la Revolución Norteamericana. Entonces hay una tensión entre la libertad que se pide por un lado y la enorme regulación que tenemos en nuestra vida. Esto es diario. ¿Y cómo se soluciona? Y muchas veces pasando por encima de la regulación. Cuando en realidad, en lugar de pensar que hay que regular a todos, hay que dar libertad y ser muy estricto en los controles posteriores, en los principios y sobre todo en las sanciones posteriores. Porque si no, ¿qué hacemos? Vivimos en un mundo de excepciones, en un país de excepciones. Y tendríamos que confiar más en el ciudadano honesto y controlar mucho más aleatoriamente, etc. Y eso aplica para las empresas públicas. A quien le controlamos la legalidad, el Tribunal de Cuentas está metido adentro, que hizo la licitación y no le controlamos el resultado. No tenemos gestión por resultado, que señaló Martín de Ibarbure en su presentación. Hace 2 años, 3 años, interpelé al ministro Ehrlich
que era el ministro de Educación y Cultura, y me acuerdo que me dijo, entre las cosas que estamos empezando a implementar en el Ministerio de Educación y Cultura, es el presupuesto por programa. Yo le dije, ministro, el presupuesto por programa, 1966. la Constitución de 1967, y lo estamos empezando a implementar y pasamos los colorados, los blancos, los Frente Amplio, no, y aparte ya es obsoleto. Hoy la auditoría es por resultado, es la gestión por resultado, es lo que tenemos, me parece que tenemos que ir hacia eso. Y si no, ¿qué hacemos? Huimos del derecho administrativo hacia el derecho privado sin control. Ignacio Munyo habló de las empresas y la importancia de las empresas públicas como jugadores en la economía. Creo que nadie está pensando que acá no tiene que haber empresas públicas. Lo que estamos pensando es cómo podemos hacer para que sean mejores. Y creo que nos pegó un cachetazo en la cara acerca del estado en que estamos, ¿no? Realmente nos mostró crudamente la situación en que nos encontramos y la necesidad de cambiar que tenemos. Y creo que el cambio aparece a partir de la simplicidad, simplicidad normativa que citaba Gabriel Odone, ¿no? Y la aclaración de roles. Decía Borges que todo escritor en sus comienzos es bizantino, pero si trabaja duramente con el tiempo alcanza la sencillez. Coma, decía, la compleja sencillez. Es lo más difícil, es lograr la sencillez. Eso que necesitamos, cosas más sencillas, menos regulatorias, y confiar y ser bien duros en el control, que es más fácil, me parece a mí. Y la transparencia. No sé, fuiste vos, Luisio, me parece que dijiste lo de las lavanderas. El sol es el que mejor limpia, ¿no? Y eso no hay ninguna. La transparencia es esencial. Eduardo H. también nos planteó algo que nos pasa a los uruguayos. Este es un tema que está hace 20 años. Lo tenemos aquí adelante. Y no porque lo anterior fuera malo, sino sencillamente porque era distinto, porque el mundo evolucionó y nosotros no nos hemos adaptado. Nos pasa lo mismo con la educación. Nos pasamos años mirándolo a José Pedro Varela, Enriqueta Comte y Riquet, y decíamos la mejor educación de América, y no nos dimos cuenta que el mundo evolucionaba y la realidad social y la familia evolucionaba y no la adaptamos. Y hoy miramos y vamos para atrás, porque no hay que darse cuenta que lo único que es permanente es el cambio. Y hay que irse adaptando, si no nos caemos. Lucio Cáceres ocupó el rol de Connie Hughes, fue el verdadero radical, y creo que es muy bueno cómo llegó a esto, nos mostró esto, esa historia de por qué surgieron las empresas públicas, unas, otras, etcétera, respondiendo a determinadas realidades que no son las de hoy. Para que no se vaya el dinero que se necesitaba, para que absorbiendo empresas deficitarias, hay una cantidad de cosas que se hacen. Bueno, pero ¿para qué las queremos hoy? ¿Cuál es el fin de hoy? Que me disculpe el ingeniero que dijo que no podemos hablar de empresas públicas. Yo creo que no podemos hablar de empresas, porque la regulación no es sobre empresas, es sobre administraciones. El nombre se los dice: Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, Administración Nacional de Correos. Es decir, la regulación es para administraciones, no para empresas ni públicas ni propiedad del Estado. Y no adaptarlo, eso es no darnos cuenta cuál es la realidad hoy. Y ya termino. Acá hay una generación nueva, y esto no lo digo en detrimento de nadie, pero que nos toca enfrentar un mundo distinto. Algunos tenemos más pelo que otros, algunos más joven, algunos más joven. Pero por alusión no habla solo uno. Hablando del pelo Martínez y el pelo Botelho. Creo que es mi única ventaja que puedo sacar acá. Déjame usarla, no seas malo, antes que se vaya. Pero creo que fuertes que hemos tenido, lo decía Daniel, lo hemos tenido con Luis, lo hemos tenido con Jorge, con Pablo, con Marcos, estamos construyendo un relacionamiento que nos tiene que permitir encarar este tema que está pendiente en el Uruguay.
Y a partir de que lo anterior no es malo, lo anterior quedó antiguo, porque evolucionó el mundo. Y hoy cuando se dice si la Intendencia de Paysandú puede tener una planta de asfalto, pensemos lo que va a pasar cuando vengan las impresoras 3D que ya están acá, y hay una cantidad de cosas que con una impresora 3D la va a poder hacer la propia Intendencia. En la tecnología, lo que nos está pasando con el Uber, el Airbnb y la economía colaborativa es otra realidad. Esta de la que estamos hablando ya va a quedar obsoleta dentro de poco. Vamos a tener que pensar en un régimen legal distinto del que estamos hablando en este momento dentro de muy pronto. Porque ese mundo de la tecnología nos va a invadir y va a afectar a las empresas públicas y tenemos que darle la posibilidad de enfrentarlo. Me parece a mí. El desafío es enorme y me gustaría terminar con la pregunta que hizo Gabriel Odone, que dijo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que sabemos a lo que nos enfrentamos, un statu quo, una comodidad de muchos, del Ministerio de Economía, de una cantidad de funcionarios, de gremios empresariales también, que siempre nunca hablamos de ellos como un parte del statu quo, pero que también lo son. ¿Y cómo se hace? Con valentía, con mucha generosidad, con respeto por la opinión del otro y sobre todo de la única forma que se pueden hacer las cosas, con mucho trabajo. Gracias a todos. Muchas gracias por la participación. Damos por finalizado el evento.